2026 está reescribiendo la historia. Estos son los 7 hallazgos más impactantes hasta ahora. Número 7. Las minas olvidadas de la Edad de Bronce. En febrero de 2026, un equipo de arqueólogos documentó 6 minas de la Edad del Bronce en el entorno de Cabeza del Buey, en Badajoz, al suroeste de España. Lo más impactante no es solo el número. En una de estas minas aparecieron alrededor de 80 herramientas de piedra usadas para triturar y procesar el mineral. Una señal clara de que aquí hubo una actividad organizada y a gran escala. Los investigadores identificaron mineral de cobre, plomo y plata, metales clave para la economía de la Edad del Bronce. Y aquí es donde el hallazgo se vuelve todavía más grande. Estudios previos de isótopos de plomo y análisis químicos ya sugerían que parte del metal usado en objetos escandinavos de la Edad del Bronce probablemente procedía del suroeste de España. Si esta relación se sigue confirmando, no estaríamos viendo minas aisladas, sino una red mucho más compleja de extracción y circulación de metales en Europa hace unos 3000 años. Y eso cambia una idea básica de la historia. El mundo antiguo quizá estaba mucho más conectado de lo que imaginábamos. Número 6. Nuevas tumbas del Reino Antiguo. Viajamos hasta Asuán, en Egipto, donde en 2026 una misión arqueológica anunció el hallazgo de nuevas tumbas del Reino Antiguo excavadas en la roca. El descubrimiento se produjo en la necrópolis de Kubet el Hawa, un lugar clave de enterramiento en la orilla occidental del Nilo, utilizado durante distintos periodos de la historia egipcia. Dentro de 2 cámaras funerarias, los arqueólogos encontraron alrededor de 160 vasijas cerámicas de distintos tamaños, muchas de ellas en muy buen estado de conservación. Lo más interesante es que varias conservaban inscripciones hieráticas, una escritura usada en el antiguo Egipto para anotaciones administrativas y cotidianas. Los primeros estudios indican que esas vasijas pudieron contener líquidos y grano, es decir, provisiones funerarias colocadas junto a los difuntos para acompañarlos en el más allá. Además, los investigadores creen que esta zona funeraria no solo perteneció al Reino Antiguo, sino que siguió reutilizándose más tarde, durante el primer periodo intermedio y el Reino Medio. Y eso convierte este hallazgo en algo mucho más grande. No estamos viendo solo unas tumbas antiguas, sino un lugar sagrado que siguió vivo durante siglos. Número 5. Naufragios perdidos. En el número 5 nos vamos al fondo del mar, frente a la antigua ciudad de Ptolemais, en Libia, donde arqueólogos de la Universidad de Varsovia localizaron en 2026 un enorme rastro de restos de naufragios de más de 100 metros de longitud. Lo más importante es que los investigadores creen que no se trata de un solo barco hundido, sino de varios accidentes marítimos ocurridos a lo largo del tiempo, en una zona especialmente peligrosa para los barcos que intentaban llegar al puerto. Ptolemais fue una de las mayores ciudades griegas de la Cirenaica. Fue fundada entre finales del siglo IV y el siglo III a.C. y siguió ocupada hasta la conquista árabe del siglo VII. Durante las prospecciones submarinas aparecieron ánforas, restos de carga, columnas antiguas, caminos hoy sumergidos, anclas caídas y hasta una equipondium de bronce romano, una pieza de balanza con forma de cabeza femenina y rellena de plomo. Incluso en una de las ánforas apareció lo que podría ser vino cristalizado, aunque ese material sigue en análisis. Todo apunta a que este acceso al puerto fue durante siglos una trampa mortal para los navegantes, y ahora, bajo el agua, está empezando a contar una parte de la historia que había quedado enterrada en el Mediterráneo. Número 4. Santuario de Hércules. En el número 4 nos vamos a Roma. Porque en enero de 2026, unas excavaciones preventivas en Pietralata sacaron a la luz un conjunto arqueológico inesperado. 2 estructuras monumentales, 2 tumbas republicanas
y un pequeño edificio de culto que, según las primeras hipótesis, pudo estar dedicado a Hércules. El hallazgo apareció en el Parco delle Acacie, en el este de la ciudad, dentro de una zona enorme, investigada desde 2022. Los arqueólogos dicen que el lugar conserva huellas de ocupación desde los siglos V o IV a.C. hasta el siglo I después de Cristo e incluso algo más tarde. El edificio de culto era pequeño, de planta cuadrangular, y se construyó sobre un antiguo depósito votivo. Dentro aparecieron cabezas, pies, figurillas femeninas y 2 bovinos de terracota, piezas que apuntan al culto de Hércules, una divinidad muy venerada a lo largo de la vía tiburtina. Y las tumbas también son brutales. Una de ellas tenía una entrada monumental, un gran sarcófago y varias urnas. En la otra apareció parte del cráneo de un adulto con señales de trepanación quirúrgica, un detalle que por sí solo ya abre un montón de preguntas. Lo más fuerte de este descubrimiento es que no apareció en el centro monumental de Roma, sino en una periferia moderna. Y eso cambia la imagen habitual de la ciudad antigua. Roma todavía guarda piezas enormes de su historia, donde menos se espera. Número 3. Autorrelieves estucados. En el número 3 nos vamos hasta México, porque en Tetlatlauca, Tlaxcala, arqueólogos hicieron un hallazgo que ha dejado a muchos expertos desconcertados. Durante unas excavaciones aparecieron 2 grandes altorrelieves estucados, figuras humanas modeladas en pared, con un nivel de detalle impresionante, pertenecientes al período epiclásico, entre los años 650 y 900 después de Cristo. Pero lo más inquietante no es su antigüedad, es su estado. Ambas figuras fueron encontradas decapitadas de forma intencional. No es desgaste, no es el paso del tiempo. Alguien en el pasado eliminó sus cabezas de manera deliberada. Los investigadores creen que estas esculturas formaban parte de un espacio importante, posiblemente un patio ceremonial o palaciego, lo que indica que no eran figuras cualquiera. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. En muchas culturas mesoamericanas, la decapitación tenía un significado ritual, asociado al poder, al sacrificio o incluso a la destrucción simbólica de una identidad. ¿Estamos ante un acto religioso? ¿Un cambio de poder? ¿O la caída de una élite que fue borrada de la historia? Este hallazgo no solo muestra arte antiguo, muestra un momento de ruptura. Un momento en el que alguien decidió que esas figuras debían desaparecer. Número 2. Momias infantiles de gran altitud. En el número 2, subimos a más de 6.000 metros de altura en los Andes. Allí, el frío extremo ha conservado algunos de los cuerpos mejor preservados de toda la historia. Se trata de las llamadas momias de Yuyayaco, niños sacrificados por el Imperio Inca hace más de 500 años. Pero lo realmente impactante no es solo su estado de conservación, es lo que la ciencia moderna está descubriendo ahora. Los análisis de ADN, cabello y tejidos han revelado que estos niños fueron cuidadosamente seleccionados, alimentados con una dieta especial durante meses y preparados para un ritual conocido como capacocha. Antes de morir, consumieron alcohol y hojas de coca. No murieron en una tumba, murieron en la cima de una montaña como una ofrenda. Y gracias al hielo, sus cuerpos se han mantenido casi intactos hasta hoy. Como si el tiempo se hubiera detenido. Número 1. Ciudades mayas ocultas. En el número 1, el hallazgo más importante de todos.
Porque no estamos hablando de una tumba, ni de un objeto, sino de ciudades enteras. Entre 2024 y 2026, investigadores utilizando tecnología LIDAR en la selva de Campeche, en México, han revelado una red urbana maya gigantesca, oculta bajo la vegetación. Uno de los descubrimientos más importantes es una ciudad conocida como Valeriana, con miles de estructuras, plazas, pirámides y caminos elevados. En total, se han identificado más de 6.000 estructuras en esta región. Esto cambia completamente la idea que teníamos de los mayas. Ya no hablamos de ciudades aisladas. Hablamos de un sistema urbano masivo, conectado y altamente organizado. Una civilización mucho más avanzada de lo que imaginábamos. Y lo más impactante es que todo esto ha estado ahí durante siglos, oculto bajo la selva. Si esto es lo que ya hemos descubierto, ¿qué crees que aún sigue enterrado?